Hola, soy Julio Ramón y esto es Entrando a la Zona de Confort. Siempre nos han dicho que tenemos que salir de la zona de confort, pero fue entrando a mi zona de confort donde conseguí las herramientas para perder 50 kilos y hoy poder hacer este podcast. Mi nombre es Julio Ramón Pérez y estuve obeso por más de 20 años. De hecho, una vez llegué a pesar casi 150 kilos. ¡150 kilos! ¿What? Pero el punto principal de este podcast no es el peso que he perdido, sino todo lo que aprendí mientras lo perdía. Y de las cosas más importantes que me quedaron de todo este proceso es que para ser más saludable no tienes que forzarte ni sufrir. De hecho, durante años viví entre dietas extremas y ejercicios extenuantes y el resultado fue mucha frustración, rabia, atracones de comida y solo cuando comencé a disfrutar del camino fue que vi el verdadero cambio en mi vida. ¿Y tú? ¿Cuál es tu zona de confort? Episodio 1. Este episodio está patrocinado por el remordimiento que te da comerte una hamburguesa doble con queso, tocineta, cebolla caramelizada, todas las salsas, papas fritas y refresco regular. Sí, te comiste todo eso y ni siquiera te tomaste un refresco de dieta. Y de paso te comiste un postre de chocolate con helado. Al finalizar este episodio, no te garantizamos que vayas a bajar todo ese peso que te comiste. Pero al menos espero que se baje un poco ese remordimiento y entiendas que si comes 3 comidas diarias durante un año, estarás comiendo 1100 veces. Y que entendiendo ese número, te puedes comer 10 de esas en un año y aún no llegas al 1% de todas tus comidas. La idea es tener un poco de equilibrio. Comenzamos este episodio con el recordatorio de mi parte de que deberías estar caminando. Bueno, no deberías, pero eso es lo que yo quisiera porque para eso lo diseñé. Mi objetivo con esto es que puedas estar acompañado mientras vas caminando y mientras vas moviendo tu cuerpo. Esto probablemente puede ser muy difícil porque no a todos nos gusta hacer ejercicio. Pero si tú eres de esas personas que estás caminando mientras me escuchas, pues aquí va mi saludo. Si estás en el gimnasio y estás en esa caminadora, aquí estoy acompañándote yo, estoy contigo. Y si estás caminando en la calle, pues aquí vamos, juntos, poco a poco, con amor, con sentimiento, con cariño. Y que sepas que un paso a la vez podemos llegar muy lejos. Me encanta tenerlos en este episodio porque parte de todo este proceso de conversar acerca de temas de la obesidad, para mí no solamente es hablar acerca del síntoma, como les comentaba en el episodio pasado. Para mí lo más importante es que podamos hablar en general de la obesidad. Una de las razones por las cuales yo terminé escribiendo el libro es por las experiencias que yo vivía en el día a día siendo gordo, siendo obeso. Yo recuerdo una vez que tuve una exnovia que estábamos comiendo en un restaurante y terminó molesta porque yo comía muchísimo y comía muy rápido. Terminó diciéndome, es que comes como un animal, pareces un cochino. Y son cosas que he tenido que vivir toda la vida. De hecho, mi esposa, cuando nos conocimos y estábamos saliendo, ella me veía comiendo y para evitar que yo comiera más, ella me quitaba la comida. Estas cosas se las cuento porque para mí es importante que conozcan mi experiencia y que probablemente eso es algo que tú viviste. Porque cuando estamos en el ambiente que vivimos, tenemos un montón de gente alrededor que está en teoría preocupado, porque no todos están preocupados por tu sobrepeso y hacen todo lo posible de muchas formas para atacarte o para buscar que cambies. Yo no estoy buscando que cambies. A mí lo que me gustaría es que me acompañes y que caminemos juntos. Pero no te voy a quitar comida, eso sí te lo puedo asegurar. La obesidad está llena de predicadores que venden verdades absolutas. Ustedes me dirán, qué profundo, Julio Ramón. Pero al final del día lo que me he dado cuenta es que todas las personas o la mayoría de las personas que van a hablar de un tema fitness siempre te terminan vendiendo su verdad como la verdad correcta, absoluta, definitiva, la que te va a llevar al estrellato, la que te va a sacar de la tristeza y de la depresión. Y yo creo que esto es un proceso supremamente personal. Y por esta razón me gustaría decirte que yo no vengo a venderte una verdad absoluta, sino que los temas que estamos tratando y que vamos a estar tocando durante este podcast y durante estos capítulos
son herramientas que te van a poder funcionar para tú lidiar con la obesidad, no solamente con el síntoma, sino con lo que se vive. Esto probablemente puede ser muy difícil porque no a todos nos gusta hacer ejercicio. Pero si tú eres de esas personas que, como conversábamos la vez pasada, el síntoma siempre se refiere a la barriga, a las piernas, a la piel de naranja, a la celulitis, y sí, la obesidad puede ser eso, a que una persona tenga la barriga grande, pero la obesidad va mucho más allá de eso. Va a temas sociales, va a temas emocionales y psicológicos, y va a temas científicos, por supuesto. Pero esos temas científicos no necesariamente tienen que estar relacionados a que te va a llevar a una dieta. Por ejemplo, el día de hoy, que es el episodio 1, para mí siempre ha sido súper importante tratar de entender todas las aristas, y hoy vamos a hablar un poco acerca del obeso biológico. Más adelante hablaremos de cómo se desarrolla la obesidad en el cuerpo, o de cómo engordamos, y de posibles dietas o de herramientas, pero hoy quiero comenzar hablando con eso. Así que prepárate, sigue caminando, sigamos caminando juntos y vamos a darle con todo. Hola, te habla tu motivador de confianza, Julius No Carb, No Fat, No Food, Fitness. Hace un minuto acaba de sonar la campana que dice que es hora de moverse. Y por eso te voy a decir dos cosas. Número 1, que es hora de ponerle fuerza a esa caminada. Y segundo, recordarte esta frase motivacional que no motiva, que eres lo que comes. Así que si comiste camarón, procura no dormirte porque te lleva la corriente. ¡Vámonos! A mí siempre me ha gustado averiguar las cosas desde el inicio, mejor dicho, desde el origen. Y creo que una de las razones por las cuales soy así es porque cuando yo era pequeño, mi hermano y yo crecimos juntos, él me lleva 2 años, y mi hermano y yo, pues él era flaco y yo era gordito. Yo no puedo decir que yo era obeso desde niño, pero sí era gordito. Y básicamente comíamos lo mismo. Probablemente una pequeña diferencia entre una cosa y otra, pero nuestra alimentación era prácticamente la misma. Y lo que yo viví, o de las cosas que yo con las que tenía que lidiar, era que todo el mundo siempre tenía que ver con lo que yo comía y siempre se metía con las cosas que yo comía o las cosas que decía, pero con mi hermano no pasaba nada. Entonces todos me tenían que decir siempre, es que cuida lo que comes, es que tienes que comer menos, es que tienes que, pero come más vegetales. Pero mi hermano no los comía, por poner un ejemplo, pero porque él estaba flaco y en el caso de él no había tanta preocupación. Entonces siempre tuvo esas dudas y por supuesto, mientras pasaron los años, siempre comenzaron a crecer en mí o a nacer en mí muchísimas dudas acerca de cómo lidiar o cómo aprender a lidiar con la obesidad. Y desde luego, para yo tratar de aprender o tratar de entender cómo era todo este proceso de la gordura, de la obesidad, yo siempre decía, pero ¿y cómo llegamos a donde estamos? Siempre los niños siempre, o los jóvenes siempre han crecido así, con esa situación o con esa sociedad alrededor tuya diciéndote, come menos, cuídate, es que tienes que cuidar lo que comes, es que si no lo haces, entonces vas a seguir engordando. Pero el flaco que está al lado tuyo, que come, y hasta peor, no se le dice nada porque se asume que porque está flaco está sano. Entonces, siempre esas cosas rondaban en mi cabeza y por esa razón fue que yo terminé diciendo en algún momento de mi vida, no sé, en mis años 30 probablemente, yo tengo en algún momento que averiguar o que investigar más acerca de la obesidad y acerca de dónde venimos. ¿Quién fue el primer gordo del mundo? ¿De dónde salimos? Yo siempre andaba con esas preguntas en mi mente, pero honestamente nunca me ponía a averiguarlas. Siempre estaba en esa espiral del día a día, de seguir obeso y de comer con el ritmo que yo comía. Y bueno, bajaba, subía, hacía dieta, no hacía dieta. Y en ese ir y venir siempre iba. Pero llegó un momento en mi vida en donde comencé a investigar un poco más. Quizás eso también está relacionado a que como yo tenía acceso a información médica por mis trabajos, eso me ayudaba a llenarme de información científica, pero también a leer y a entender otras cosas. Y creo que todo ese proceso y se juntaron. Aparte de todo esto, siempre me gusta hablar de que yo estudié Relaciones Internacionales. Esa es una carrera donde se lee mucho de historia, donde se lee mucho de política, donde se lee mucho de derecho. Y el tema de la lectura y de la investigación basada en averiguar libros o en averiguar citas, pues siempre fue algo que se me hizo relativamente fácil. Probablemente si hablan con mis compañeros de clase de historia, van a decir que tampoco es que era el mejor,
pero eso es algo que queda sin duda alguna. Y una de las cosas que para mí es súper importante, fue y ahora sigue siendo súper vital, es entender de dónde venimos, biológicamente. Porque cuando nosotros nos regresamos hacia millones de años atrás, es que nosotros podemos comenzar a comprender dónde estamos parados. Como yo les decía, creo, el capítulo pasado, en muchos casos realmente somos lo que nuestros antepasados comieron. Y eso es algo que es importantísimo tener presente, porque cuando nosotros comenzamos a entender todo desde el principio, probablemente vamos a entender muchas cosas de las que ocurren el día de hoy. Evidentemente, toda nuestra evolución como seres humanos desde antes del Homo sapiens han tenido muchas cosas y bueno, al día de hoy una de las cosas que vinieron producto de todo ese proceso de millones de años es la obesidad. Y bueno, de eso se trata este podcast. La obesidad y su estigma tiene varios puntos que atacar, pero el día de hoy vamos a hablar del biológico o de dónde venimos desde hace millones de años. La naturaleza es sabia y la naturaleza siempre nos va a mostrar muchas de las respuestas a las preguntas que nosotros tenemos. Probablemente no en todos los casos vamos a conseguir respuestas, pero sí es importante que nosotros entendamos de dónde venimos. ¿Y de dónde venimos? Del chimpancé. Y ustedes me dirán, ¿y por qué tú estás hablando de chimpancés en un podcast de obesidad, Julio? Es importante que nosotros entendamos que el contexto del que nosotros venimos viviendo nos ha llevado hasta donde estamos el día de hoy. Yo me he puesto a averiguar y por muchas veces he tratado de entender las etapas de la Tierra, de los millones de años del Cenozoico, Mesozoico y todos los que vienen hacia atrás, y siempre me termino perdiendo. Entonces aquí lo importante que tengamos presente son dos cosas. Número uno, que antes de donde estamos ahorita parados, donde está la etapa de los mamíferos, que ha sido, digamos, por lo menos los últimos 60 millones de años, antes de eso estaban los dinosaurios. Y después de esa etapa venimos nosotros. Hablo del chimpancé porque el chimpancé es justamente el último vínculo que nosotros tenemos hasta llegar a quienes somos hoy en día, que somos los homo o los homínidos, como les dicen. El chimpancé, bueno, si ustedes al día de hoy ven el comportamiento o la vida de unos chimpancés, se parecen mucho a nosotros. De hecho, pareciera ser que lo que nos separa son un 2% de la carga genética. O sea, imagínense cuánto nos separa de carga con respecto al chimpancé. Y digamos que en la época en la que vivían los chimpancés, pues comenzó a existir un proceso evolutivo en donde viene uno de los primeros antecesores de quienes somos nosotros. Y se llama Sahelanthropus chadensis, que para efectos prácticos es el Sahelanthropus. Se descubrió en el 2001 como unos fósiles en el país de Chad y se les llamó, a esos huesos se les llamaron toumai. Esa es una de las, en teoría, esos restos datan de 10 millones de años. Ese es como uno de los antecesores ya más cercanos. Imagínense todo el tiempo que tiene que pasar o que ha tenido que pasar para que nosotros lleguemos a donde estamos. Y después de 10 millones de años tenemos que movernos 7 millones de años más, es decir, hace 3 millones de años, donde nació el antecesor directo antes de que llegaran los homos. Los homos son Homo ergus, Homo neandertal y todos los demás homos. Hasta después del neandertal es que llega el Homo sapiens. El Australopithecus afarensis llega hace 3 millones de años y el nombre de esos restos que se encontraron de ese Australopithecus se llama Lucy. Lucy es como el ancestro directo de los homos y es muy importante. Si ustedes googlean Australopithecus Lucy o colocan Lucy, les va a aparecer la cara como de un chimpancé, pero no es un chimpancé porque también tiene como cara de hombre. Lucy es justamente el antecesor del ser humano, de los homínidos, de donde estamos llegando nosotros. Y en este momento también ustedes pueden decir, pero Julio, ¿vas a seguir hablando de eso? Sí, sigo hablando de eso porque es importante que nosotros entendamos de dónde venimos. Y por no entender o por no hablar de este tipo de cosas, es que terminamos siempre no abordando el tema de forma completa. ¿Qué pasa con Lucy? Bueno, Lucy, de hecho, el nombre de Lucy es supremamente curioso porque la llaman así porque el investigador que consiguió los restos de Lucy estaba escuchando Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles y por eso le colocó el nombre. Y siempre me gusta hacer ese comentario porque si hubiesen descubierto a Lucy este año o el año pasado, probablemente estaría escuchando a Bad Bunny y le hubiesen puesto Bunny. Entonces, gracias a Dios que escucharon a Lucy y no a Bunny. Pongámonos en el escenario de donde vivía ella, o todos esos ancestros. Estaban en la selva tropical de África, tenían acceso constante a la comida, no tenían que gastar mucha energía y vivían en un paraíso terrenal. Pero las circunstancias de hace 3 millones de años para acá comenzaron a cambiar y ellos tuvieron que moverse de donde estaban.
y el cuerpo de ellos comenzó a cambiar. Ese proceso de hace 3 millones hasta, digamos, la existencia del Homo sapiens, desde hace 3 millones hasta unos 90.000 años, hace unos 90.000 años. Y durante todo ese proceso, los homos han vivido constantemente bajo la hambruna. Y eso es supremamente importante que lo entendamos, porque Lucy y los antepasados solamente comían vegetales y solamente comían frutos, por decirlo de alguna forma. Después tuvieron que comenzar a cambiar su alimentación, y esa alimentación los llevó a comenzar a comer proteína animal. Para mí es supremamente importante dejar este punto claro, porque no podemos dejar de darle la importancia a los macronutrientes. Nosotros los macronutrientes son muchísimos y no me voy a poner a ahondar en ese tema en este momento, pero tenemos 3 principales, que son las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Digamos que de los 3 macronutrientes, las proteínas aportan muchísimas cosas para nuestra vida, digamos en regeneración de la piel, en nutrir nuestro cuerpo, pero los únicos macronutrientes que realmente hacen que nos mantengamos con vida son 2, que son las grasas y los carbohidratos. ¿Por qué la grasa? Porque la grasa, cuando nosotros tenemos grasa en el cuerpo y no tenemos carbohidratos, mejor dicho, voy a ir desde atrás. El macronutriente que nos da la vida o nos da el combustible es el carbohidrato. Con el carbohidrato es que nosotros podemos tener acceso a la glucosa, y adivinen quién come glucosa: el cerebro. El cerebro no se alimenta de otra cosa, sino solo de glucosa. Y luego de eso tenemos las grasas, que las grasas, cuando no hay carbohidratos, se transforman en glucosa y alimentan al cerebro. Entonces, sí creo que es importante que una de las cosas que tengamos presente de cara a entender, a ver de dónde venimos, es, número 1, que nuestro cuerpo se formó con los 3 macronutrientes. Esto no quiere decir, y con todo el respeto a las personas que no les gusta comer carbohidratos, como los keto, o los que no les gusta comer proteína animal, como los veganos, esto no quiere decir que actualmente, en la situación en la que vivimos, una persona pueda o no vivir sin alguno de esos macronutrientes. Pero yo soy de los que creo que si nosotros llevamos más de 3 años comiendo todos los macronutrientes, es muy difícil venir de la noche a la mañana a dejar de tenerlos. Probablemente vendrán todos los expertos a decir todas sus razones, pero creo que es importante que primero no nos vayamos a los extremos de decir, bueno, tengo que comer proteína todos los días y en todo momento. Yo sí estoy de acuerdo que tenemos que comer, probablemente no, tenemos que comer menos proteína animal y combinarla con otro tipo de alimentación. Pero sí es importante, digamos, para efectos de nuestros antepasados, entender que los 3 macronutrientes son importantes en nuestra vida. Y lo otro que tenemos que tener presente es que nuestros antepasados, durante los últimos 3 años, viendo para atrás, han pasado muchísima hambre. Y nuestro cuerpo se ha venido acostumbrando a estar todo el tiempo con necesidad de comer. Y eso es supremamente importante. Número 1, porque nosotros a veces pasamos 2 horas sin comer y ya, ay, me duele la cabeza, me siento mal, es que esto no está bien para mí. Y creo que es importante que entendamos que nuestros antepasados han pasado mucho tiempo o pasaron muchas etapas de sus vidas, digamos, en ayuno o sin poder comer. Por eso es súper importante que tengamos presente que nuestro cuerpo o nuestra formación biológica ha tenido esos 4 componentes: los carbohidratos, las grasas, las proteínas y el ayuno también. Porque a veces también queremos pensar, probablemente por muchas razones que se han venido acumulando durante los años, que yo se las voy a ir compartiendo, que tenemos que estar comiendo todo el tiempo. Con esto lo que no quiero decir tampoco es que tenemos que estar ayunando todo el tiempo. Pero nuestro cuerpo, biológicamente formado, si quieren ver más detalles, por supuesto, valga la cuña, pueden ver mi libro 50 kilos después, los va a ayudar a entender todo este proceso. ¿Cuándo comenzó realmente el cambio de nuestros cuerpos y cuándo realmente llega la obesidad a nuestras vidas? Dentro de todo el tiempo que hemos hablado, y les comenté, hace aproximadamente 90.000 años es que llegó el Homo sapiens como existe, como tal. Pero desde hace 10.000 años hubo un hecho o un factor ya más que todo social que comenzó a cambiar nuestras vidas. Y eso se llama la revolución agrícola. Porque antes nuestros antepasados lo que hacían era cazar y recolectar. Caminaban, buscaban comida, recogían comida o cazaban, comiendo otros animales o pescando. Digamos que la caza, la pesca y la recolección eran las bases de la alimentación. Pero cuando comenzó a entenderse cómo era el proceso de agricultura, de sembrar comida, de esperar por esa comida y consumirla, es cuando nuestro cuerpo dejó de caminar y se detuvo. Hay un libro que siempre me ha gustado, que es de Yuval Noah Harari,
que se llama Sapiens, que él comenta cómo ha cambiado nuestra forma de movernos durante el tiempo. Antes de la revolución agrícola, el ser humano se movía muchísimo, se movía, no sé, casi 1000 kilómetros desde donde nació hasta el sitio donde se moría. Pero ahora realmente cuando llega la agricultura, pues yo más bien no me voy a mover, más bien me voy a quedar esperando a que llegue ese producto y voy a esperar la siguiente temporada para poder producir la comida que me voy a comer y la que voy a vender. Entonces de ahí nace un cambio completamente, digamos, cultural y social, porque ya no tenemos que ir a buscar la alimentación y eso cambia, por supuesto, la forma como nosotros nos relacionamos y cómo dimensionamos nuestro cuerpo y nuestra alimentación, que ya venía acostumbrada de millones de años y ahora ya no te tienes que mover. Entonces yo creo que es importantísimo que tengamos presente que nuestro cuerpo biológicamente estaba hecho para movernos. Por eso es que también está la insistencia mía de que caminemos. Porque al día de hoy, a veces nos queremos mover 200 metros y lo hacemos en el carro, cuando perfectamente lo pudiésemos hacer caminando. Entonces, sin duda alguna, la revolución agrícola hace 10.000 años, algunos le llaman la bendición, porque sí, trajo mucha bendición y porque mucha hambruna se detuvo. La hambruna continuó, pero digamos que eso fue un cambio radical dentro de la sociedad, pero también ha sido una maldición a cómo se ha desenvuelto eso hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque bueno, ya luego de cómo ha evolucionado todo y cómo estamos al día de hoy, y que nosotros no nos movemos para nada, yo creo que la única herramienta que sí es una bendición y que no deberíamos cambiar es el ascensor, porque subir escaleras es una maldición china. Yo sí creo con todo mi ser que la persona que dice, yo prefiero subir las escaleras, bueno, súbelas tú y sufre tú, pero no nos metas al resto en esto. Pero la persona que para ir a comprar al súper que le queda 3 cuadras usa el carro, no, más bien podías hacer eso caminando sin problema. Solamente para que tengan presente que ahora en la actualidad comenzaron a nacer, por supuesto, las enfermedades de la opulencia. Esas enfermedades de la opulencia se engloban o las terminan englobando, la Organización Mundial de la Salud las englobó en 1998 como síndrome metabólico. Y se las voy a nombrar. De hecho, les voy a nombrar las enfermedades de la opulencia, que son las que vivimos el día de hoy, del exceso de alimentación y de la poca movilidad, y les voy a agregar una más, como para que las tengan ahí presentes. Las enfermedades que conforman el síndrome metabólico son la diabetes. La diabetes no es otra cosa que el cuerpo no puede asimilar la glucosa. ¿Por qué? Porque la insulina o está en el cuerpo y no funciona bien o no hay producción de insulina. La diabetes, hay dos formas. La diabetes tipo 1, que es digamos la congénita, por decirlo de alguna forma, y está la diabetes tipo 2, que es la que viene por exceso de alimentos y poca movilidad. Junto con la diabetes está la obesidad, o podemos decir a veces que la obesidad es la precursora de la diabetes. La obesidad, digamos, para efectos prácticos o numéricos, se entiende que es cuando hay exceso de grasa en el cuerpo y que hay un IMC mayor a 30, igual o mayor a 30. Pero eso si quieres lo podemos hablar más adelante porque yo sí creo que el IMC no es una camisa de fuerza. Pero bueno, cuando hay exceso de grasa. Aparte de eso, una de las enfermedades que también está dentro del síndrome metabólico es la hiperlipemia, que son el colesterol elevado, el nivel de grasa en el cuerpo que está en sangre es elevado. Ese proceso de colesterol alto genera algo que se llama ateroesclerosis, que la ateroesclerosis no es otra cosa que, digamos, ateromas. El ateroma son como, digamos que está la vena y el ateroma bloquea, porque es una combinación de grasa y otras sustancias que bloquean el paso de la sangre y eso es lo que termina desencadenando infartos, por poner un ejemplo. Y también está la hipertensión, que también si existe un ateroma, entonces el corazón tiene que esforzarse más para producir, para llevar la sangre a todo el cuerpo y eso sube la tensión de esa fuerza de la sangre y eso es hipertensión. Entonces, digamos que ese conjunto, diabetes, obesidad, hiperlipemia, aterosclerosis, hipertensión, conforman el síndrome metabólico. Y todas esas enfermedades, aunque muchas de estos orígenes no son necesariamente por opulencia, por mucha comida, mucha bebida y poca movilidad, ha crecido en los últimos años es gracias a eso. Y hay un adicional que no es parte del síndrome metabólico, que es la gota, que fue la primera enfermedad de la opulencia, porque en la Edad Media la gente comía mucha carne y muchos vinos,
y muchas otras cosas, pero digamos esos son los 2 factores más desencadenantes a que la persona tuviese gota, que es un dolor inmenso que la persona le puede dar en el pie y se da básicamente por la elevación del ácido úrico que está en estos productos que ellos consumían. Entonces es importante que entendamos que el síndrome metabólico como existe el día de hoy está dado con una base en que nuestro cuerpo se formó de una forma y actualmente vive de otra. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la idea de este podcast y que vayamos caminando es una de las cosas que tenemos que hacer. Y las otras cosas y las otras herramientas las vamos a ir viendo en el camino. Tips de Julio Ramón. Yo soy de los que cree que cuando alguien quiere hacer algo, va a hacer todo lo posible y va a organizar todas las cosas que están alrededor para que esas cosas se den. Y por eso, para mí, la planificación es súper importante. Especialmente en la comida, porque es una de las cosas que a mí más me gusta hacer. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque el tip de hoy se refiere a que muchos de nosotros queremos tener una comida, queremos tener una forma de comer más saludable, pero a veces pues nos cuesta y se nos hace mucho más difícil. Y otra cosa que también creo que es súper importante es que a todos nos gusta comer carbohidratos. Bueno, eso lo hablamos hoy en el capítulo. Y yo, en todo mi proceso de pérdida de peso, yo siempre comí carbohidratos. De hecho, nunca dejé de hacerlo. Tuve una época en mi vida que dejé de comer carbohidratos y eso no me funcionó. A mí no me funcionó. Conozco gente que le ha funcionado muchísimo estar en el proceso de entrar en ketosis y comer queso y comer keto, pero a mí definitivamente no me funcionó. Eso pudiese ser para algunos momentos o cuando en algún momento no quisiera comer algo de carbohidratos, que digo, no quiero, pero realmente en general yo siempre voy a comer carbohidratos. Entonces, si quieren un tip con respecto a comer carbohidratos, ese tip tiene que estar atado al tema de la planificación. Hay algo que se llama la degradación del almidón. La degradación del almidón no es otra cosa que quitarle lo engordante a los carbohidratos, o por lo menos al arroz o a la pasta. Es para hacérselo más sencillo. Si ustedes quieren averiguar más, pueden buscarlo en Google. Pero ¿hacia dónde voy con esto? Como yo siempre he comido carbohidratos, la idea es, o mi objetivo siempre ha sido, reducir la mayor cantidad de carbohidratos que me eleven la insulina en el cuerpo. ¿Por qué? Porque así es como yo entiendo que he podido bajar de peso. Entonces, si uno agarra un arroz y lo cocina y se lo come inmediatamente, ese arroz o esa pasta o esos tubérculos van a estar cargados de almidón y eso va a hacer que nuestro cuerpo engorde más por muchas razones. Entonces, ¿qué hay que hacer para uno continuar comiéndose sus cosas, pero que te engorden menos? Lo primero que hay que hacer es cocinarlos un día antes, dejarlos en la refrigeradora y al día siguiente recalentarlos. Es decir, comerlos recalentados. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un arroz y lo pones lo dejas enfriar y lo metes en el refrigerador toda la noche, el almidón se degrada. Y con esa degradación, cuando lo vuelvas a recalentar, vas a tener un arroz con menos almidón, pero con el mismo sabor, y eso va a hacer que engordes menos y vas a poder seguir comiendo tus carbohidratos con más tranquilidad. Que si te comes el arroz recién hecho, no te va a pasar nada. Y probablemente si tienes unos ejercicios y una alimentación más saludable, vas a bajar de peso. Pero eso es un tip o una herramienta que te puede ayudar a lidiar mucho mejor con eso. Especialmente si en el momento que vas a comer el arroz o la pasta o los tubérculos, la proteína con la que acompañas tiene mucha grasa. Entonces, la planificación para que cuando vayas a comer arroz o pasta la hagas desde un día antes, la dejes enfriar y al día siguiente la recalientas. Y esto también aplica para el pan. Lo que puedes hacer, compras el pan, lo congelas, lo dejas en el congelador y cuando vayas a comer, sacas las rebanadas que te vayas a comer, las colocas en el hornito y también degradas el almidón. Y triunfamos todos, familia. Yo no puedo dejar de pensar en quien descubrió a Lucy, que es Donald Johanson, que estaba escuchando Lucy in the Sky with Diamonds y por eso le puso Lucy. Si eso fuese el día de hoy, estaría escuchando Si tu novio no te mama el pa' eso que no mames. Menos mal que fue en 1974. Y eso que Lucy era bastante polémica, imagínense. ¡Lo logramos, equipo! ¡Lo logramos! Ahora tienes 2 opciones. Seguir ejercitándote o haz un burpee. Sí, solo un burpee. Quizás mañana hagas 2 o 3 y así sucesivamente. Lo que sí es importante
es que te estires muy bien, porque eso ayudará a tus músculos y pon algo de música para que relajes la mente. Así que entrégate y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y si este capítulo lo escuchaste sentado, recuerda que el próximo lo podrás escuchar caminando. Este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas como Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube, y cuando lo dejes de oír, voy a seguir sonando en tu mente y tu corazón. Sígueme a través de Julio Ramón Pérez en todas las plataformas, compártelo si te gusta a quienes conozcas y recuerda comprar el libro en Amazon.com o en audiolibro en varias plataformas disponibles en julioramonperez.com.